Increíble oferta. 1 millón por reemplazar al conferencista. Lo sorprendente que nadie imagino Javier se encontraba en su pequeña y desordenada oficina llena de libros y papeles cuando recibió la llamada que cambiaría su vida. Su corazón se detuvo por un instante al escuchar la propuesta, 1 millón de pesos por reemplazar a un conferencista famoso en la universidad más prestigiosa de la capital. La emoción inicial fue rápidamente sustituida por la sombra de la duda. ¿Acaso él era el indicado? ¿Qué tenía para ofrecer, más que el apellido que lo había acompañado toda su vida? Desde niño, había vivido a la sombra de su familia. Su padre, un renombrado ingeniero, y su madre, una exitosa abogada, habían puesto el listón tan alto que parecía inalcanzable. Cada logro de ellos afinaba la crítica aguda de aquellos que solo veían en Javier al hijo del privilegio. La angustia empezaba a apoderarse de él, mientras los ecos de las risas burlonas y los murmullos de desdén retumbaban en su mente. Nunca ha hecho nada por sí mismo, decían, a medida que las horas pasaban, la ansiedad lo consumía. Las noches se volvieron largas y los días, abrumadores. Javier intentaba prepararse, pero siempre se encontraba detenido, frente al espejo de su propia inseguridad. Aceleraba la respiración, sentía el nudo en su estómago y la presión en sus hombros. Esa imagen de él dando la conferencia en vez de un polémico conferencista lo aterrorizaba. ¿Qué dirán de mí?, preguntaba su corazón mientras su cabeza le gritaba que no estaba preparado. Con cada intento fallido de preparar su discurso, recordaba a su abuela. Su voz, dulce pero firme, resonaba en su mente: la vida es una lucha constante, mijo. Era el refugio que necesitaba, pero también la presión que lo perseguía. Si fallas, Javier, habrás decepcionado a todos, se cruzó su pensamiento. En un momento de debilidad, se encontró en la cocina, sumido entre recuerdos de su infancia. La forma en que su abuela lo abrazó después de cada fracaso fue un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que significaba realmente el esfuerzo. La lucha dignificaba y era ahí, con su mirada llena de confianza, donde radicaba su verdadera fuerza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la conferencia llegó. Con el micrófono en mano y las palmas sudorosas, Javier se enfrentó a un auditorio que lo miraba con reticencia. La tensión era palpable, como una nube gris suspendida sobre él. Las miradas juzgadoras resaltaban su miedo. Pero en un momento osado, recordó la fortaleza de su abuela y con cada palabra, su voz comenzó a transformarse, pasó de ser un murmullo temeroso a un grito de necesidad. Comenzó a compartir su historia, la historia de aquellos que siempre fueron ignorados, de sus propios tropiezos y del camino que aún tenía por recorrer. Sin embargo, su discurso fue abruptamente interrumpido por los murmullos de descreído entre la audiencia. La presión se intensificaba. ¿Sería este el fin de su valentía? La duda lo invadió nuevamente. ¿Lograría rebajar el estigma del hijo de? Mientras sus pensamientos atrapaban su atención, la mirada de su abuela pronunció en su mente, dándole valor justo cuando el pánico intentaba asfixiarlo. Un compañero se atrevió a alzar la mano y unirse a su lucha. La sala se quedó en silencio, mientras la incertidumbre se transformaba en un feroz deseo. ¿Continuaría? ¿Podría demostrar su valía en este momento decisivo? La mano del compañero, alzada en un gesto de apoyo, pareció proporcionar un respiro a Javier. Un torrente de energía recorrió su ser. Eso bastó para que la atención de los presentes se centrara en él. Sin embargo, la dualidad entre el alivio y la presión lo asaltó nuevamente. Es tu oportunidad, Javier. No puedes dejarla pasar, se repitió,
pero al mismo tiempo, la sombra de la duda emergía, recordándole que la verdadera batalla estaba dentro de él. Inspirándose en la conexión que había logrado establecer con aquel compañero, Javier dejó que las palabras fluyeran de su interior, sin filtros ni decoraciones. Soy el hijo de, sí. Pero no solo eso. Soy quien está dispuesto a luchar por encontrar su propio camino. Las miradas que inicialmente eran escépticas se tornaron en curiosidad. Cada frase que pronunciaba tenía peso, no solo para él, sino para quienes escuchaban. Fue en ese instante que Javier entendió que tenía el poder de contar su propia historia, de definir su identidad más allá de su apellido. Los murmullos que antes reflejaban desconfianza se transformaron poco a poco en murmullos de resonancia, de identificación. Javier empezó a mencionar sus fracasos, sus limitaciones y, lo más importante, sus aprendizajes. En cada anécdota, sacaba a relucir una versión de sí mismo que nunca había compartido, un Javier humano, lleno de imperfecciones, pero también de valentía. Sin embargo, en un rincón de su mente, la voz crítica aún estaba presente, ¿y si no es suficiente? ¿Y si realmente ellos solo ven al hijo del ingeniero y la abogada? Ante esta pregunta, Javier se dio cuenta de que ese pensamiento era, en sí mismo, solo un obstáculo más. Con ese descubrimiento, comenzó a desdoblar las capas de inseguridad que lo habían limitado durante tanto tiempo. La presentación se convirtió en más que un simple discurso, se transformó en un acto de liberación. Mientras avanzaba, anclado en el apoyo de su compañero y el eco de la voz de su abuela, también sintió que tenía una responsabilidad hacia los demás. Las miradas que se fijasen en él eran las de muchas personas que, como él, se sentían atadas por sus propios hijos de. Quería que su historia resonara más allá del micrófono y la sala llena. Entonces, cuando finalmente terminó su discurso, sintió que había hecho algo más que hablar, había desafiado su propia narrativa. En un instante íntimo, logró enunciar, soy Javier. Y es hora de que suelte el lastre del pasado y empiece a construir mi propio futuro. Esta declaración resonó no solo en él, sino en el salón repleto. La audiencia, ahora compuesta de pares en vez de jueces, aplaudió con una intensidad casi palpable. Javier, con el corazón aún acelerado, observó el ambiente alrededor. Una luz se encendió en él, un posible nuevo comienzo. Pero algo en su interior le susurraba que el verdadero reto estaba por llegar. La alerta vibrante de su teléfono interrumpió sus pensamientos, trayendo consigo un mensaje inesperado. Lo hemos visto, Javier. Hablemos. Hay más oportunidades en el horizonte, pero ¿estás listo para lo que viene? Las palabras resonaron como el eco de un nuevo desafío, uno que podría moldear el futuro que había soñado y también el que jamás había imaginado. ¿Podría realmente estar preparado para lo que estaba a punto de comenzar? La vibrante notificación en su teléfono lo sacó de la burbuja en la que se encontraba. Javier se sentó en una pequeña mesa cercana, con la mente agitada. Nunca había imaginado recibir una propuesta tan contundente. 1.000.000 de razones que hacían eco de su propia revolución. En su mente, se entrelazaban la euforia y la desconcertante realidad de lo que esa oferta significaba. Era realmente el momento de dar ese paso, de salir de su zona de confort. Después de algunos minutos de deliberación, decidió abrir el mensaje completo. La empresa que lo contactaba era prominente en su sector, conocida por lanzar campañas que desafiaban lo convencional. ¿Estás listo para hablar? Queremos que seas el rostro de nuestra próxima estrategia porque creemos en tu autenticidad, decía el mensaje. Imaginarse al frente de una campaña así llenaba de adrenalina su corazón, pero por otro lado, un abismo de inseguridad se abría ante él. Era suficiente. Con cada retazo de información que asimilaba, comenzaba a desafiar su autoduda. Si me eligen a mí, no solo es una cuestión de éxito monetario, es una validación de que mi voz tiene valor, reflexionó. Sin embargo, sabía que esto también implicaba una responsabilidad nueva, mayor. La idea de ser un referente no solo para sus pares, sino para aquellos que miraban hacia él con esperanza, le daba forma a un nuevo y complejo sentido de identidad. Su mente, siempre en actividad,
Cuestionaba el impacto que eso podría tener en su vida. ¿Debería aceptar el reto o era demasiado pronto? Javier se preguntó si estaba pensando en su propio crecimiento o si se estaba dejando llevar por las expectativas ajenas. A medida que reprimía estos pensamientos, una insólita claridad se asentó en su interior. Decidió lanzar una serie de preguntas estratégicas a sus colegas. Necesitaba escuchar sus perspectivas, su experiencia pudo ser la balanza que necesitaba. A medida que conversaba, cada opinión que recibía aportaba transparencia a su proceso de decisión. El desafío no era solo público, también era personal. Cada feedback lo llevaba a comprender no solo los beneficios de esta oportunidad, sino los retos que enfrentarían en el camino. Algunos fueron directos: Javier, ¿realmente quieres ser conocido solo como el hijo de? Otros, más constructivos: tienes que ser tú, sin máscaras. La autenticidad siempre gana. Él sentía que cada intercambio lo elevaba, y por primera vez comprendió que dejar ir el apellido no significaba renunciar a su legado familiar, sino honrarlo de una manera diferente. Al final del día, Javier decidió dar el paso. Dijo sí a la oferta. Sentía que era hora de hacer las paces con su historia y abrazar lo que venía con valentía, incluso si significaba enfrentarse a mayores expectativas. Ya no sería solo hijo de, sino Javier, el hombre que se abría camino en su verdad. Pero cuando envió su respuesta, en la parte posterior de su mente, un pequeño temor comenzaba a gestarse. ¿Y si aquella era una puerta hacia algo que no estaba preparado para manejar? Entonces, a medida que las dudas se enroscan, un nuevo mensaje importante llegó a su teléfono: necesitamos que nos cuentes tu historia. No solo tu éxito, sino lo que hay detrás de él. ¿Listo para el reto? Las palabras resonaban en su mente, entrelazándose con su decisión reciente, planteando la pregunta: ¿estamos listos para desnudarnos ante el mundo, revelando todo lo que hay detrás de la imagen construida? ¿Podría realmente enfrentar lo que significaría subir al escenario de nuevo, pero esta vez con un guión genuino, que incluía tanto luces como sombras? La luz del amanecer se filtraba a través de la ventana del apartamento de Javier, pero él aún permanecía en la oscuridad de sus pensamientos. La noche había transcurrido en un torbellino, revisando una y otra vez su respuesta. Decidió que aquel sería un día decisivo. Aquellos minutos de incertidumbre lo habían preparado para algo más profundo que una simple oferta. Motivado por el desafío que le presentaba la empresa, Javier se sentó ante su computadora con un cuaderno en la mano. Cada hoja estaba llena de garabatos, fragmentos de historias, anhelos y temores. Había dedicado horas a intentar desvincularse del peso del apellido que llevaba, deseando plasmar su autenticidad de manera tangible. Ahora, reconociendo su nueva responsabilidad como portador de su propia narrativa, entendió que ese sería un ejercicio catártico. El primer paso fue definir su historia. Javier comenzó a escribir sobre sus propios errores, los fracasos que había enfrentado en su vida. No puedo preguntar a otros que se desnuden si yo no lo hago primero, reflexionó mientras tachaba líneas y añadía notas al margen. La idea de compartir su viaje personal lo aterraba, pero también lo atraía. Sentía que había un poder inexplorado en la vulnerabilidad, un canal para conectar auténticamente con el público. Mientras escribía, un recuerdo asaltó su mente, un episodio de su infancia que había marcado su relación con el miedo al fracaso. Recordó la presión que sentía en cada competencia deportiva, las expectativas de ser el mejor, y cómo, tras una de esas pruebas, había decidido dejarlo todo. No soy un atleta, se dijo entonces. Era solo una forma de ser visto. Ahora, casi 2 décadas después, esas reflexiones lo impulsaban a aceptar que su historia no estaba definida por el éxito, sino por el viaje. Con este entendimiento, comenzó a estructurar su discurso para la campaña. Necesitaba que cada palabra fuera una verdad revelada, no un guión vacío. Su autenticidad, entendió, lo convertiría en un narrador confiable. Esa noche, agotado y satisfecho, se dio cuenta de que había comenzado a construir el puente entre su pasado y su futuro. Al día siguiente, se reunió con el equipo de la empresa.
El ambiente en la sala era vibrante, pero su mente todavía cuestionaba su preparación. Mientras otros presentaban ideas brillantes, Javier sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando llegó su turno, el silencio en la sala se hizo palpable. Con un profundo suspiro, se adentró en su historia. Con cada palabra, observó las reacciones de su audiencia. El ambiente cambió, cada rostro reflejaba una conexión, un interés por conocer al hombre detrás del nombre. Era una sensación sin precedentes y, a medida que compartía sus inseguridades y triunfos, su verdadero ser comenzaba a salir a la luz. La presión que había sentido antes se transformó en una liberación. Era el inicio de su propia marca personal, un paso hacia la consolidación de su identidad. Sin embargo, tras la primera presentación en la empresa, ya se había dado cuenta de que había cosas que aún necesitaba explorar y unos aspectos que prefería omitir. Con cada revelación, una nueva inquietud surgía en su interior, ¿qué parte de su historia debería contar realmente? Aquella búsqueda de autenticidad lo obligaba a enfrentar no solo sus miedos, sino las sombras de su pasado. Apenas había terminado con una presentación impactante cuando un esbozo de duda apareció en su mente. ¿Qué pasará si mi historia resuena demasiado? ¿Qué si no todos estarán listos para escucharme? Mientras sus pensamientos giraban frenéticamente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: necesitamos que hables en el gran evento del mes. Tu historia puede ser el ancla que conecte a todos. ¿Aceptas? La emoción y el temor lo invadieron al mismo tiempo. La próxima decisión sería crucial, ya que conocía el desafío que representaba subir de nuevo al escenario. ¿Podría enfrentar sus propias verdades y conectar con la audiencia de una manera nunca antes contemplada? Javier se sentó en su escritorio, la luz de la computadora iluminando su rostro en el silencio de la habitación. La notificación del mensaje seguía retumbando en su mente, como un eco de su nueva realidad. Un evento, una gran cantidad de personas, y la presión de ser el narrador de su propia vida. Mientras los dedos tamborileaban con nerviosismo sobre el teclado, una serie de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Realmente estaba listo para eso? Podía asumir la tarea de ser un referente para otros, mostrando sus propias vulnerabilidades. La idea de convertirse en el centro de atención, de ser visto y escuchado, le causaba un torbellino interno. Había empezado un viaje de autoexploración, pero ahora se enfrentaba al reto de compartirlo con otros. Tenía que pensar detenidamente en su próximo paso. Decidió buscar mentoría, así entrenaría su mente y afianzaría su confianza. Contactó a varios profesionales con experiencia en el área de las presentaciones. Al final, eligió a Laura, una conferencista que había tenido una trayectoria admirable en el mundo de la comunicación. Laura lo escuchó atentamente cuando la llamó para discutir su situación. No se trata solo de contar tu historia, Javier, sino de comprender el impacto que quieres tener en los demás. Entenderás que tu viaje es una luz para otros que enfrentan sus propias batallas, le dijo con firmeza. Los días se convirtieron en semanas, y cada sesión con Laura revelaba un poco más de sus inseguridades y de su crecimiento. Aprendió a articular su voz, a proyectar su pasión y a conectar con la audiencia a un nivel emocional. Sin embargo, cada revelación también traía consigo una nueva carga. ¿Realmente quería adentrarse en temas que había mantenido ocultos por tanto tiempo? Reflexionó sobre lo fácil que había sido esconderse detrás de un escudo de risas y gestos, y ahora se preparaba para quitarse esa coraza. Un día, después de una intensa clase de práctica, se detuvo en seco. Si no hablo de las partes difíciles de mi vida, ¿qué valor tendré como conferencista? La autenticidad no proviene solo de las victorias, sino de las lecciones aprendidas en las caídas, pensó mientras caminaba hacia su departamento. Era hora de arriesgar. Empezó a escribir con una intención renovada en su cuaderno. Las páginas se llenaban de relatos sobre momentos cruciales que habían forjado su camino. Recordaba varias experiencias y las emociones que había reprimido, pero necesitaba desentrañarlas. Mientras ensayaba, se dio cuenta de la profundidad de su voz y de lo potente que era contar sus verdades.
Empezó a imaginar que se encontraba frente a un público expectante, creando un lazo emocional. La fecha del evento se acercaba cada vez más y la inquietud no se desvanecía, sino que crecía. Caminaba por las calles con un aire de determinación, pero una sombra de miedo aún lo acechaba. Se dio cuenta de que su momento de decisión no era solo sobre hablar, se trataba de abrirse al mundo en una medida que nunca había hecho antes. La combinación de vulnerabilidad y valentía que requería desdibujaba las líneas de su zona de confort. Otra tarde, después de una larga sesión de entrenamiento, se sentó en su sofá con una taza de café. Estaba agotado, pero una chispa de inspiración brillaba en su corazón. De pronto, le llegó un mensaje de un colega que había escuchado sobre su iniciativa. Javier, la gente está hablando de ti, se nota tu crecimiento. Creo que tienes algo valioso que compartir. Esas palabras resonaron en él, siendo un faro entre la tormenta emocional que había creado en su interior. Comprendió que su viaje no sería solo un acto individual, se convertiría en una experiencia compartida. Pero la pregunta seguía acechándolo. ¿Realmente estaba dispuesto a ser completamente honesto? Esa noche, no pudo dormir. Las sombras del pasado danzaban en su mente. La próxima presentación lo empujaría al abismo personal más profundo. Se sentía como un escalador en la cúspide de una montaña, listo para tomar el último paso hacia arriba. Sin saber qué había más allá, la mañana del evento, mientras se preparaba, una última imagen lo golpeó, él mismo despojándose de cada capa de inseguridad. En ese instante, sintió la urgencia de tomar una decisión, sabía que ese no era solo un paso en su carrera, era un renacer. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, recibió otra notificación en su teléfono. Javier, queremos que compartas también la historia de lo que pasa tras bambalinas. ¿Te atreves a mostrar la cara oculta del éxito? La adrenalina corrió por sus venas. ¿Podría incluso ir más allá? La tarea ahora no solo era compartir su historia, sino descubrir una red de secretos ocultos que lo conectaban profundamente con otros. De esta forma, la pregunta final quedó flotando en el aire. ¿Era capaz de tomar el siguiente paso y abrir la puerta a lo desconocido? El día del evento llegó con una mezcla de expectativas y temor. Javier se despertó temprano, el sol aún no había despejado completamente el horizonte, como él, atrapado entre dudas y resoluciones. La notificación en su teléfono seguía resonando en su mente. ¿Realmente podría abrir la puerta a lo desconocido y enfrentar a su propia vulnerabilidad frente a un grupo de extraños? En el espejo del baño, examinó su reflejo. Había una chispa de determinación en sus ojos, pero también la sombra del miedo a defraudar a quien confiaba en él. Esto no solo se trata de ti, Javier, se recordó, se trata de todos los que necesitan escuchar tu historia. La frase de Laura reverberó en su cabeza, alimentando esa chispa con una llama intensa. Mientras se vestía, su mente divagaba por los momentos difíciles que había decidido compartir. La insatisfacción laboral, las decepciones en relaciones personales, el sentimiento de insuficiencia. Todo había moldeado su historia, y cada episodio se sentía desnudo y vulnerable, como dar un salto desde un acantilado. Sin embargo, sabía que tras ese salto había la posibilidad de volar. Al llegar al lugar del evento, la atmósfera vibraba con la energía de otros conferencistas y asistentes esperándole ansiosos desde las sillas. Era un espacio bullicioso y lleno de vida, donde cada persona parecía tener curiosidad sobre los mensajes que iban a recibir, pero Javier ni siquiera podía escuchar sus voces. Todo lo que oía era el latido acelerado de su corazón. Poco antes de subir al escenario, se reunió brevemente con Laura. Era un instante breve, pero su mirada le transmitió confianza. Recuerda, habla desde el corazón. Tu autenticidad es tu mejor herramienta, le susurró. Javier asintió, agradecido, aunque la presión aumentó al momento de dejar la comodidad de la conversación. Cuando finalmente llegó su turno, el brazo tenso mientras caminaba hacia el escenario, rebasó la frontera de su zona de confort. Miró al público, la multitud expectante, y con cada paso sentía que el mundo se encogía a su alrededor.
En su mente, los recuerdos de sus fracasos se enfrentaban a la idea de su crecimiento, formando una batalla psicológica que podría definir su trayectoria. Su voz resonó en el micrófono por primera vez. Comenzó narrando su historia, entrelazando historias de luchas y derrotas con momentos de superación y autodescubrimiento. Las palabras parecían fluir y en algún lugar, en medio de su narración, se sintió liberado. Había algo profundamente liberador en compartir lo que había llevado tanto tiempo ocultar. La vulnerabilidad que había temido tanto se transformaba en una conectividad significativa con su audiencia. Sin embargo, al llegar a los episodios más desgarradores, un nudo se formó en su garganta. La duda regresó, y ese pequeño diablillo de inseguridad comenzó a susurrarle: no lo harás. Te vas a romper. Sus manos temblaban, pero antes de que pudiera detenerse, compartió un secreto que había guardado con recelo: su lucha con la ansiedad y la sensación de no pertenecer. La sala pareció contener el aliento, las reacciones del público fueron inmediatas. Vio cabezas asintiendo, rostros empáticos y algunos incluso con lágrimas en sus ojos. En ese instante, la conexión se estableció, y Javier comprendió que su autenticidad resonaba profundamente. Era en esos momentos de fragilidad donde realmente había encontrado su voz. Cuando terminó de hablar, una ovación estalló en la sala. El resplandor de la aceptación le envolvió, un abrazo de energía colectiva que lo hizo sentir visto y escuchado por primera vez. Incluso en su vulnerabilidad, había logrado algo significativo. Pero justo cuando estaba a punto de salir del escenario, su mente se inundó con una nueva preocupación. ¿Era esto suficiente? En la confusión, notó un mensaje que entró en su teléfono. Javier, tenemos una propuesta impresionante, $1 millón para que reemplaces al conferencista con fama en la próxima conferencia. Lo que tienes que compartir es oro. Su pulso se aceleró de nuevo. Era una oferta tentadora, pero también un dilema moral. ¿Tendría que cambiar lo que había aprendido sobre la autenticidad solo para encajar en un molde? La oportunidad estaba ahí, brillando intensamente, y la pregunta giraba en su mente: ¿qué precio tendría su autenticidad si se dejaba seducir por el brillo del éxito fácil? La expectativa del futuro parecía más intensa que nunca, pulsando en su pecho. ¿Sería capaz de permanecer fiel a sí mismo o permitiría que la presión lo desviara de su camino? El eco de la multitud seguía resonando en su mente. Una decisión crucial se presentaba frente a él. La sala se vació lentamente tras la ovación, pero el peso de la oferta seguía presionando sobre Javier. El eco de sus propias palabras lo perseguía, resonando con la misma energía que había sentido al compartir su historia. Sin embargo, la excitación del momento se desvanecía mientras su mente se centraba en el mensaje que aún parpadeaba en su teléfono. La promesa de $1 millón brillaba como una tentación, sacándolo de su conmoción y llevándolo hacia un precipicio personal. Caminó entre las sillas desocupadas, sintiendo el frío del suelo contrastar con el calor del apoyo recibido. Cada paso lo acercaba a una decisión. Una parte de su ser gritaba por aprovechar la oportunidad, por trascender sus limitaciones económicas y vivir una vida sin preocupaciones financieras. Esa parte le susurraba que merecía el reconocimiento, que su historia merecía ser escuchada, y que ese era el camino correcto para lograrlo. Pero, ¿a qué costo? La ambición y la autenticidad luchaban ferozmente dentro de él. Recordó lo que había aprendido en su camino hacia el autodescubrimiento: la verdadera transformación personal no viene de las recompensas rápidas, sino del crecimiento interno. Erguido en su vulnerabilidad, entonces, optó por aferrarse a lo que había aprendido. Decidió sentarse en un rincón apartado, donde podía procesar más claramente sus pensamientos. Cerró los ojos y respiró profunda y lentamente, buscando esa calma que había sentido en el escenario. Pidió a la angustia que no lo invadiera, que le permitiera conectar con su propósito. ¿Qué sería de esta historia si me dejara llevar por la seducción del reconocimiento inmediato? Se cuestionó. Las palabras de Laura aparecieron en su mente con claridad: tu autenticidad es tu mejor herramienta. Los recuerdos de la ansiedad, el sentimiento de no pertenecer, se transformaron en combustible para su alma.
Javier comprendió que no se trataba solo de él, sino de los demás. Al compartir su historia, había tenido un impacto significativo en quienes lo escucharon. Si ahora decidía cambiar su mensaje por dinero, todo lo que había logrado se vería empañado. ¿Valdría realmente la pena aquel millón si su esencia se perdía en el proceso? Cuando finalmente abrió los ojos, sintió una oleada de claridad. La decisión no iba a ser fácil, pero sabía que la autenticidad tenía un precio que no podía pagar con dinero. Con firmeza, se levantó y se dirigió a la salida, el teléfono todavía vibrando con notificaciones. Sería un camino diferente, tal vez más arduo, pero estaba decidido a encontrar su propia voz, aquella que podría resonar de verdad. A medida que caminaba, un nuevo propósito se forjaba en su interior. Javier se comprometió a seguir construyendo su carrera alrededor de su historia, pero en sus propios términos. La autenticidad sería su estandarte, y ninguna suma de dinero podría compararse con su integridad. Al llegar a la puerta, su determinación se vio interrumpida por un nuevo mensaje que lo hizo detenerse en seco. Javier, ha llamado un agente importante, está interesado en representarte. Cree que tienes el potencial para convertirte en una figura relevante en el mundo del desarrollo personal. El frío recorrió su espina dorsal. Esta parecía ser una oportunidad crítica, pero también un nuevo dilema. ¿Podía confiar en un agente sin comprometer su autenticidad? Con pasos firmes, Javier dio la vuelta y se enfrentó al futuro que le esperaba, preparado para tomar decisiones que definieran su vida. Pero en su interior, la pregunta seguía resonando: ¿sería capaz de mantener el equilibrio entre el éxito y su esencia? La multitud del pasado se convirtió en música lejana mientras avanzaba, pero el futuro se presentaba ante él como un lienzo en blanco, un campo de posibilidades. ¿Emprendería el camino hacia la fama a costa de su verdad, o se enfrentaría al mundo desde su autenticidad a pesar del riesgo? Javier se detuvo a mitad de camino. La idea de un agente en el horizonte suena tentadora, pero su convicción lo mantenía firme. Sabía que no podía apresurarse a aceptar la oferta sin analizar las repercusiones que tendría sobre su esencia. Justo cuando pensaba en su futuro, su mente comenzó a formular preguntas críticas. ¿Qué experiencia tenía realmente este agente? ¿Podría ayudarlo a canalizar su mensaje auténticamente, o simplemente buscaría convertirlo en una máquina de hacer dinero? Se retiró a un café cercano para tratar de dar sentido a la avalancha de información que lo rodeaba. La atmósfera, iluminada por luz amarilla y el aroma de café fresco, le ofreció un pequeño refugio. Se sentó, sacó su cuaderno y empezó a desglosar las opciones. En una hoja escribió lecciones: autenticidad versus éxito; en la otra oportunidad versus compromiso. Las palabras empezaron a fluir, y con ellas, su autoconocimiento se afianzaba. Reflexionó sobre el momento en que se subió al escenario, en el instante en que compartió su verdad y se sintió liberado. Ese intento de conectar con su audiencia todavía latía en su pecho. Ya no era solo su historia, era un legado a construir. Javier se dio cuenta de que con cada palabra que decidía ofrecer, se comprometía a ser un faro para otros, aquellos que enfrentaban batallas similares. Pero, ¿puede un faro de verdad brillar en la oscuridad si se apaga a sí mismo por desear más luz? Mientras escribía, recordaba la conversación con Laura, su mentora, quien siempre hablaba en un tono cauteloso. Las oportunidades vienen en diferentes formas, pero el verdadero éxito es aquel que nace de tu propia voz. Fue en esas horas que Javier se dio cuenta de que no quería ser un mero espectador en su propio viaje, quería ser el director, el protagonista y también el crítico. Tenía el poder de decidir cómo se desarrollaba su historia. Tomó otra hoja y escribió: de camino hacia la autenticidad, ¿qué necesito de un agente? Esto lo llevó a considerar cómo podría unirse a alguien que en realidad estuviera alineado con su visión. Al final del día, la representación no era solo una cuestión de negocios, se trataba de una colaboración estratégica que podría expandir su alcance sin comprometer su esencia. Con un sorbo de café, Javier decidió que, antes de aceptar cualquier propuesta, necesitaría reunirse con este agente y explorar su visión. Necesitaba entender su enfoque, su filosofía, y cómo los intereses de ambos podían entrelazarse.
Su mente corría, pensamientos multitarea que despertaban la curiosidad y la inquietud. Sin embargo, y a pesar de su determinación, una oleada de inseguridad lo invadió. ¿Sería capaz de mantener esa conversación sin sentir que su autenticidad estaba en juego? ¿Podría defender su verdad en un mundo donde la imagen puede ser más valiosa que el contenido? Su pecho se apretó ante la posibilidad de tener que enfrentarse a un sistema que podría estar más interesado en convertir historias en mercadería que en valorarlas como un vínculo humano genuino. Salió del café a la ciudad, donde el bullicio y la gente le ofrecían una nueva perspectiva. Cada rostro que pasaba parecía recordarle que todos luchan sus propias batallas, que todos tienen una historia que contar, y que su autenticidad podría ser la chispa que encienda un cambio. Detenido frente a un escaparate, se vio a sí mismo, comprometido, decidido y más fuerte que antes. La decisión no solo era suya, sino de aquellos a los que aspiraba a ayudar. Un nuevo mensaje vibró en su teléfono, pero en lugar de mirar la pantalla, se sonrió a sí mismo. Era un reflejo del tipo de futuro que quería construir. De repente, una idea camaleónica llegó a su mente. Si estaba dispuesto a abrir la puerta a un agente, ¿por qué no explorar también su propio camino de manera independiente, al mismo tiempo? Podría ser posible enfrentar este desafío desde dos frentes. Mientras la noche caía, Javier se sintió listo para asumir el reto. Al final del día, la verdadera batalla sería siempre consigo mismo y su capacidad para mantenerse fiel a quien era. Así, en su interior encontró un nuevo propósito, no solo navegar por el mundo del desarrollo personal, sino redefinirlo. Se giró de nuevo hacia la avenida iluminada, y en ese momento, decidió que sería su propio agente. Pero antes de dar el primer paso, sabía que había una conversación crucial que debía tener. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se prepararía para esa conversación sin perder su esencia en el proceso de expandir su influencia? La respuesta latía en cada latido de su corazón, mientras el futuro aguardaba ser desvelado. Javier despertó con un nudo en el estómago. La decisión de ser su propio agente resonaba en su mente mientras se dirigía a su oficina. Visualizaba cada paso que debía dar, cada acción calculada que lo acercaría a su objetivo, construir una carrera auténtica en el mundo del desarrollo personal. No quería ser solo una sombra de lo que podría ser, su voz tenía que resonar con claridad, y a eso estaba decidido. Tomó asiento en su amplio escritorio. La luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando patrones en el suelo, un símbolo de las posibilidades que lo rodeaban. Abrió su cuaderno y con un trazo firme escribió definición de marca personal. Era el primer paso lógico, pero también uno de los más difíciles. Tenía que identificar su esencia, sus valores fundamentales y lo que realmente quería comunicar. No se trataba solo de una imagen atractiva, era una declaración de principios. A medida que comenzó a escribir, pensamientos conflictivos emergieron. ¿Era suficiente su propia experiencia personal para construir su marca? Por un lado, quería ser esa voz auténtica que inspirara a otros, pero en el fondo surgían dudas. Cuando finalmente hizo un recuento de sus logros, vio que cada desafío superado formaba parte de su historia. A menudo, las personas se sentían conectadas no solo a las victorias, sino a las cicatrices que llevaban. En ese instante, recordó otra conversación con Laura donde ella había mencionado que la vulnerabilidad puede ser la mejor herramienta de conexión. Con cada palabra que escribía, entendía la importancia de compartir no solo los triunfos, sino también los fracasos, las inseguridades y las lecciones aprendidas. Era un camino arriesgado, pero esencial para su crecimiento. Al finalizar su tarea, se sintió invadido por una mezcla de emoción y ansiedad. Había desnudado su esencia, pero ahora venía la parte más complicada, plasmar ese mensaje en un plan concreto. Se propuso crear contenido que no solo hablara de su trayectoria, sino que también ofreciera valor real. Entendió que debía identificar a su audiencia, aquellos que necesitaban escuchar su historia para motivarse y evolucionar. Esa misma tarde, se sentó frente a su laptop, entusiasmado por la nueva dirección que estaba tomando su carrera. Empezó a desarrollar contenidos para redes sociales y a planear talleres donde compartiera su experiencia.
Con cada palabra, se sentía más en control, como un director de orquesta que unía distintos instrumentos para crear una melodía única. Comenzó a notar que estaba encontrando su voz, y con ello, su confianza crecía. Sin embargo, el eco de sus inseguridades no tardó en manifestarse nuevamente. ¿Podría ser capaz de atraer a la audiencia sin las credenciales respaldadas por un agente establecido? Esa sombra de duda lo detuvo. Sin embargo, Javier se recordó a sí mismo que el valor de su mensaje no dependía de un título. La autenticidad en la comunicación prevalecería por encima de todo. Mientras tejía sus planes, un mensaje de texto interrumpió su flujo de ideas. Era el agente con el que había estado en contacto. Hola Javier, he reiterado tu propuesta para una charla. La oferta ha crecido, $1 millón por sustituir a un conferencista en una próxima conferencia. Sus manos temblaron al leerlo. Esa suma, un cambio drástico y rápido en su vida, lo llevaría a un impulso gigante en su carrera, pero también le planteaba una opción crucial: ¿debía comprometer su autenticidad por éxito inmediato? La angustia se apoderó de él. Ante dos caminos desdibujados, cada uno con profundas consecuencias, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿elegiría el camino del compromiso por una ganancia momentánea, renunciando a su mensaje, o se aferraría a su verdad y seguiría construyendo su propio futuro? Javier respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Una decisión impactante esperaba por él, y en su mente retozaban todos los posibles escenarios. Con determinación renovada, decidió que este sería un momento clave en su vida. La verdadera prueba era cómo reaccionaría a este nuevo desafío. Las palabras de Laura resonaban en su interior: tú eres el arquitecto de tu propia historia. Estaba a punto de enfrentar una elección que lo definiría. Javier se encontraba en su oficina, observando los apuntes del discurso que había escrito para la próxima conferencia. Había pasado semanas preparándose para este momento, y la ansiedad que una vez lo dominaba había sido reemplazada por una nueva sensación: propósito. La decisión de no aceptar la oferta de $1 millón se había convertido en un acto de reafirmación y liberación. Su autenticidad era su mayor activo, y estaba listo para mostrarla al mundo. Recordó cómo, al principio, había sentido que su apellido pesaba más en sus hombros que cualquier otra cosa. Un estigma en sus espaldas. Pero al compartir su historia, había convertido esas cadenas en peldaños hacia la autoaceptación. Al mirarse en el espejo, ya no vio al hijo de que había crecido sintiendo la presión de ser más que lo que su linaje dictaba. Vio a Javier, un hombre que había luchado hasta encontrar su voz y sus propias batallas. Había conquistado no solo su miedo a la exposición, sino también las expectativas que otros habían impuesto sobre él. La mañana de la conferencia, mientras se preparaba, Javier reflexionó sobre los aprendizajes que había obtenido en cada paso de su viaje. Había enfrentado su vulnerabilidad y la había convertido en un poderoso instrumento de conexión. Al ingresar al auditorio, el murmullo de la audiencia resonó como un eco de sus propias inseguridades pasadas. Pero hoy, no se dejaba consumir por el miedo. Su mente estaba clara y enfocada, y su corazón latía al ritmo de una nueva determinación. Cuando llegó su momento de hablar, el sonido del micrófono encenderse fue como una chispa, encendiendo la pasión que llevaba dentro. Comenzó su discurso con el mismo principio que había ensayado: soy Javier, y quiero compartir con ustedes las luchas que me han traído hasta aquí. Observó cómo la audiencia se tornaba en silencio expectante, y a medida que hablaba, una atmósfera de conexión profunda se expandía en el aire. Habló de su viaje, de sus fracasos y de las noches largas de incertidumbre. No eran solo historias personales, eran relatos de transformación. Las risas de la audiencia se mezclaron con las reflexiones atentas, y por primera vez, experimentó lo que significaba ser verdaderamente escuchado. Las sonrisas genuinas que encontró entre ellos se convirtieron en un reflejo de su propio crecimiento y autoaceptación. La ovación al final de su discurso fue la culminación de semanas de esfuerzo, autodescubrimiento y coraje. La audiencia no solo aplaudía al conferencista, aplaudía al hombre que se había atrevido a ser vulnerable, tal como cada uno de ellos anhelaba ser.
Sin embargo, su sentir no había sido solo una victoria personal, sino también un reconocimiento de que la luz que había encendido en sí mismo podía iluminar el camino para otros. La propuesta de ser el rostro de una campaña que había recibido anteriormente flotaba en su mente, pero ahora la veía bajo una nueva luz. Javier entendió que su voz no necesitaba ser empañada por el brillo de la fama rápida. Aquella decisión sería solo el inicio de un camino que él podría elegir. La autenticidad sería su marca, y las oportunidades que vendrían serían un reflejo de esa verdad. Los días siguientes, recibió propuestas de otras empresas que estaban ansiosas por colaborar con él, no para modificar su esencia, sino para amplificar su voz auténtica. Cada charla y cada taller que impartía se convertían en un viaje hacia la exploración continua de su identidad. Su historia resonó entre muchas personas que también buscaban triunfar a pesar de sus propios retos. A medida que afianzaba su carrera como conferencista motivacional, se dio cuenta de que había encontrado su propósito: ayudar a otros a desentrañar su propia autenticidad. Su marca personal creció en coherencia con su mensaje y pronto se convirtió en un referente en su campo. Javier había conquistado un nuevo horizonte, estableciendo un legado que no se basaba en su apellido, sino en su verdad. El crecimiento personal había sido profundo, y los frutos de su trabajo empezaban a manifestarse. Un reconocimiento en la industria lo celebraba no solo por su trayectoria, sino por el impacto que generaba en otros. «Eres un verdadero inspirador», le dijeron en una gala. Aquella validación no era el objetivo inicial, pero se sentía como un testimonio de que su historia tenía valor. Javier sonrió al recordar todo el camino recorrido. En ese momento, no fue solo una victoria sobre los demás, fue una conquista interna. Había ejercido su poder de transformar su narrativa. Ya no era el hijo de. Era Javier, un hombre que había encontrado su voz en la lucha y la autenticidad. En su corazón, llevaba consigo las palabras que su abuela le había compartido: «La vida es una lucha constante, mijo». Ahora, entendía que cada lucha sí valía la pena si llevaba a un crecimiento significativo. Había logrado tomar las riendas de su vida, y eso, más allá de cualquier éxito, era su mayor logro. Mientras contemplaba el futuro, Javier sintió que el horizonte se expandía ante él. Había un espacio lleno de posibilidades que estaba listo para explorar, un espacio donde podría seguir creciendo y desafiándose a sí mismo. Al final, su viaje apenas comenzaba, listo para ser escrito con tinta genuina. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de superación personal con al menos 5 amigos que necesitan escucharla. Necesitan suscribirse ahora y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo con un me gusta que alimentará el algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Vamos, que el viaje solo ha comenzado.